Los dos niños no deberían haber estado allí. Todos en el campamento lo sabían. Pero allí estaban, apenas alcanzando el cinturón del gigante, hablando en susurros que, de alguna manera, hicieron que el hombre imponente se paralizara por completo. Malachi Brooks nunca había dejado de trabajar por nadie. El campamento había aprendido esta regla durante 3 temporadas viéndolo atrapar, comerciar y seguir adelante sin mirar atrás. Era un hombre enorme que tomaba decisiones con la eficiencia de alguien a quien las consecuencias habían dejado de importarle hace mucho tiempo. Sin embargo, la bolsa de cuero en las manos temblorosas de los gemelos más pequeños contenía algo que hizo que el rostro curtido del gigante cambiara por completo, algo que no debería existir, algo que el campamento solo había oído en las historias que sus abuelos susurraban cuando el fuego se apagaba. La niña dio un paso al frente, su hermano siguiéndola de cerca, y pronunció palabras que parecieron arrancar un recuerdo de lo más profundo del pecho del enorme trampero. Palabras que lo hicieron arrodillarse a su altura por primera vez en la vida. Pero lo que impactó al campamento no fue el arrodillamiento. Ni siquiera fueron las lágrimas lo que asomaron a los ojos del gigante. Fue lo que les ofreció a cambio. Un intercambio tan imposible que obligaría a todos a cuestionar todo lo que creían saber sobre el hombre que había caminado entre ellos como un fantasma durante tanto tiempo. Porque Malachi Brooks guardaba un secreto que explicaría por qué 2 niños perdidos podían doblegar a un gigante con tan solo un nombre susurrado y una bolsa de cuero que contenía algo de un mundo que creía haber dejado enterrado para siempre. Los niños habían caminado 3 días sin comida adecuada. Los mocasines de Cota estaban desgastados por los talones, y su hermana Tala llevaba su única posesión apretada contra el pecho como si contuviera su corazón palpitante. El campamento comercial se extendía ante ellos en el valle, con humo saliendo de las fogatas y el sonido de los hombres regateando por pieles y provisiones llenando el aire matutino. Habían oído hablar del gigante por viajeros que pasaron por su asentamiento antes de que la enfermedad se los llevara a todos. Malachi Brooks, decían, comerciaba de forma justa, pero nunca mostraba piedad con quienes se le cruzaban en el camino. Medía casi 2 metros y podía levantar un alce adulto sobre sus hombros sin esfuerzo. Más importante aún, tenía conexiones que llegaban mucho más allá de este remoto campamento. Conexiones que podrían poner a salvo a 2 niños perdidos. Tala volvió a tocar la bolsa de cuero, sintiendo el peso de la pieza de hueso tallado en su interior. Su abuela se la había puesto en las manos con dedos temblorosos antes de que la fiebre la venciera, susurrando instrucciones que parecían imposibles de seguir. Encuentra al hombre gigante con la cicatriz en la mano izquierda, había dicho. Muéstrale esta pieza. Di el nombre que les enseñó y él entendería lo que había que hacer. Los campistas los notaron de inmediato. 2 niños nativos solo significaban problemas u oportunidades, según el hombre que los buscara. Un comerciante barbudo les sugirió que trabajaran acarreando agua, mientras que otro sugirió que podrían conseguir un buen precio del comprador adecuado. Los niños siguieron caminando, ignorando las risas groseras y los dedos que los señalaban. Malachi estaba de pie junto a una carreta cargada de pieles de castor, comprobando la calidad de cada piel con manos expertas. Llevaba un grueso abrigo de lana a pesar del calor del día y su cabello oscuro estaba recogido con un cordón de cuero. La cicatriz que su abuela había descrito le iba desde la muñeca hasta los nudillos. Una línea pálida contra su piel curtida. Cota dio un paso al frente. Su pequeña voz apenas se oía por encima del ruido del campamento. Tala se unió a él y juntos pronunciaron el nombre que su abuela les había hecho memorizar sílaba por sílaba hasta que pudieron decirlo sin pensar. El cambio en Malaque fue inmediato y terrible. Sus manos dejaron de moverse y la piel que sostenía cayó al suelo. Su rostro se puso completamente blanco como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho con un garrote. El campamento se hizo más silencioso a medida que los hombres presentían que algo significativo estaba sucediendo, aunque ninguno de ellos entendía qué. Tala abrió la bolsa de cuero y levantó la pieza de hueso tallado. No era más grande que su pulgar,
amarillenta por la edad y marcada con símbolos que no significaban nada para nadie excepto para el hombre que la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Porque en ese instante, Malachi Brooks comprendió que el pasado que había intentado olvidar durante 15 años acababa de entrar en su campamento en la forma de dos niños hambrientos que portaban la prueba de todo lo que había perdido. Las rodillas de Malachi golpearon el suelo con tanta fuerza que se levantó polvo a su alrededor. El sonido resonó por todo el campamento como un disparo, y todas las conversaciones se interrumpieron. Los hombres que habían estado discutiendo sobre Prices se giraron para mirar al gigante, que nunca había mostrado debilidad ante nadie, ahora arrodillado ante dos niños que apenas le llegaban a la cintura. Tala acercó la talla de hueso a su rostro, y las enormes manos de Malachi temblaron al extenderse hacia ella. Los símbolos grabados en la superficie eran toscos, pero inconfundibles para alguien que alguna vez conoció su significado. Un patrón circular con 7 líneas que se extendían hacia afuera, la marca de una familia que creía extinta. El jefe del campamento, un hombre corpulento llamado Coleman, se abrió paso entre la multitud de traidores que se congregaban. Había visto a Malachi despedir a viudas afligidas e ignorar a familias hambrientas sin pestañear. Y esta repentina muestra de emoción lo puso nervioso. La debilidad de un solo traidor podía afectar la reputación de todo el campamento. «Brooks, ¿de qué se trata esto?», preguntó Coleman. «¿Estos niños tienen negocios aquí o no?». Malachi no respondió. Su atención estaba fija en Kota, quien había empezado a hablar en la lengua nativa que les había enseñado su abuela. Las palabras eran formales, ceremoniales, las que se usaban para acuerdos importantes entre tribus. Explicaba su situación con la precisión de alguien mucho mayor, describiendo la enfermedad que había afectado a su gente y su desesperado viaje para encontrar al único hombre que pudiera honrar una vieja deuda. El campamento se había sumido en un silencio absoluto. Incluso los hombres que entendían algunas lenguas nativas tenían dificultades para seguir el discurso formal de Kota. Pero Malachi entendía cada palabra. Más aún, comprendía la obligación que conllevaban. La talla de hueso no era solo una marca familiar. Era una prenda de promesa, de esas que se intercambiaban entre aliados para garantizar la protección futura de los hijos del otro. Tala se acercó y puso su pequeña mano sobre la palma cicatrizada de Malachi. El roce pareció desprender algo dentro del pecho del gigante, y las lágrimas comenzaron a correr por sus curtidas mejillas. El campamento nunca lo había visto llorar. Apenas lo habían visto sonreír. «Nos ofrecemos para su protección», dijo Tala en inglés, con una voz que se oía con claridad en el silencioso campamento. «Trabajaremos para ustedes, serviremos a su familia, llevaremos sus cargas. A cambio, nos dan refugio y seguridad hasta que seamos lo suficientemente mayores como para forjarnos nuestro propio camino». Coleman rió con dureza. «Demonios, Brooks, tómalos si los quieres. No hay necesidad de ceremonias». Pero Malachi negaba con la cabeza, secándose los ojos con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción, lo que hacía que sus palabras fueran apenas reconocibles. «No lo entienden», les dijo a los hombres reunidos. «Estos niños no piden caridad. Están reclamando una deuda de sangre que pensé que nunca tendría que pagar». Se puso de pie lentamente, su estatura completa proyectando una sombra sobre ambos gemelos, e hizo un anuncio que cambiaría todo lo que el campamento creía saber sobre el gigante silencioso que había vivido entre ellos durante 3 años sin hablar jamás de su pasado. Malachi miró a su alrededor al círculo de hombres que lo observaban. Sus rostros mostraban confusión y creciente sospecha. Había vivido entre ellos durante 3 años, compartiendo sus fuegos y comerciando junto a ellos. Pero nunca les había contado sobre aquella vez, sobre la familia que le había salvado la vida cuando apenas era mayor que estos niños, herido y moribundo en un invierno que debería haberlo matado. Hace 15 años, estaba cazando solo en el norte, comenzó, su voz se oía claramente a través del silencioso campamento. Me atrapó una ventisca que duró 8 días. Cuando finalmente estalló, estaba más muerto que vivo.
tan congelado que no podía sentir las manos ni los pies. Fue entonces cuando su gente me encontró. Tala aferró la talla de hueso con más fuerza y Malachi asintió hacia ella. Su abuela, Paloma Blanca, me acogió en su albergue, me alimentó, me calentó y me cuidó hasta que recuperé la salud durante 2 meses. Su familia compartió su comida durante lo más duro del invierno, aunque apenas tenían lo suficiente para sí mismos. Coleman escupió al suelo. Así que les debes un poco de hospitalidad. Eso no significa que tengas que hacerte cargo de sus huérfanos. Significa más que hospitalidad, dijo Malachi, con la voz cada vez más dura. Cuando tuve fuerzas para irme, el esposo de Paloma Blanca, oso erguido, me hizo hermano, me dio esto. Se arremangó, revelando una franja de cicatrices alrededor de su antebrazo. Marcas que parecían haber sido cortadas deliberadamente en su piel. Estas marcas significan que juré proteger su linaje, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a cualquiera que lleve el símbolo de su familia y pronuncie las palabras sagradas. El campamento se agitó con inquietud. Los juramentos de sangre eran un asunto serio en cualquier cultura. Y las cicatrices en el brazo de Malachi parecían antiguas y profundas. Kota dio un paso al frente y volvió a hablar en su cuidadosa lengua materna, explicando algo que hizo que Malachi apretara la mandíbula con determinación. El niño dice que su abuela les dijo que cumpliría el antiguo acuerdo. Malachi tradujo que los tomaría como mi propia familia y los protegería hasta que crecieran. Dijo que recordaría mi deuda. Coleman rió, pero sonó forzado. Demonios, Brooks. Eso fue hace 15 años. Las cosas cambian. Nadie espera que cumplas una vieja promesa a personas que probablemente ya estén muertas. Todos están muertos, dijo Tala en voz baja, dirigiéndose directamente a Coleman por primera vez. La fiebre se apoderó de todos. La abuela vivió lo suficiente para hablarnos del gigante de la mano cicatrizada que tenía una deuda de vida con nuestra familia. Dijo que cumpliría su palabra porque era un hombre de honor. El desafío en sus palabras era inconfundible, y todos los hombres del campamento entendieron lo que realmente decía. Malachi Brooks podía demostrar que era el hombre honorable que estos niños creían que era, o podía demostrarles a todos que su palabra no significaba nada cuando se volvía inoportuna. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era el precio que Malachi estaba a punto de pagar por cumplir esa promesa. Un precio que lo obligaría a revelar el secreto mejor guardado de toda su vida. Malachi caminó hacia su carreta y sacó un cofre de madera que el campamento lo había visto custodiar cuidadosamente durante 3 años. Nunca lo había abierto delante de nadie, siempre esperando a estar solo en su tienda para examinar los tesoros que guardaba dentro. Los hombres se acercaron, la curiosidad superando su habitual respeto por la privacidad mutua. El cofre estaba cerrado con un complejo mecanismo que requería que Malachi presionara varios puntos ocultos en secuencia. Cuando finalmente se abrió, el campamento vislumbró papeles enrollados, pequeñas bolsas de cuero y lo que parecían ser documentos oficiales con sellos del gobierno. Pero Malachi ignoró todos esos artículos y buscó algo envuelto en suave piel de ciervo en el fondo. Cuando lo desenvolvió, varios hombres quedaron boquiabiertos. Era una fotografía cuidadosamente conservada y montada en un marco de plata. La imagen mostraba a un Malachi más joven de pie junto a una mujer con un vestido blanco, ambos sonriendo a la cámara. Detrás de ellos se alzaba una casa enorme con contraventanas pintadas y un porche envolvente. El tipo de hogar que requería una fortuna considerable para construirse y mantenerse. No me llamo Malachi Brooks, dijo, sosteniendo la fotografía para que los niños la vieran. Me llamo Malcolm Brooksire. Soy dueño del rancho ganadero más grande de 3 territorios, y esa mujer era mi esposa, Catherine. El campamento estalló en murmullos de asombro. Malcolm Brooksire era un nombre que todos los comerciantes y ganaderos conocían. Un hombre cuya riqueza era legendaria en toda la región. Se decía que había desaparecido hacía años tras una tragedia familiar, dejando sus vastas propiedades a cargo de socios. El rostro de Coleman palideció.
¿Nos estás diciendo que eres Malcolm Broxire, el magnate ganadero? ¿Por qué demonios vives como un trampero si eres dueño de la mitad del territorio? Malcolm miró la fotografía un buen rato antes de responder. Porque Catherine murió al dar a luz a nuestro hijo. Y el niño murió 3 días después. No soportaba estar en esa casa rodeado de todo lo que habíamos planeado para una familia que nunca volvería. Así que lo dejé todo atrás y me convertí en otra persona. Tala se acercó para estudiar la fotografía. Y cuando miró a Malcolm, sus ojos brillaron de comprensión. Perdiste a tus hijos, así que ahora puedes convertirte en padre de hijos que perdieron a su familia. La simple verdad de sus palabras golpeó a Malcolm como un golpe físico. Había pasado 15 años huyendo del dolor de su pérdida. Viviendo como un hombre diferente en lugares donde nadie conocía su verdadero nombre ni su verdadera historia. Pero estos niños no le pedían que olvidara su dolor. Le pedían que lo transformara en algo que pudiera salvarlos a ambos. El trato que ofrezco, dijo Malcolm al campamento reunido, es que llevaré a estos niños a mi rancho y los criaré como mis propios herederos. Pero eso significa revelar quién soy realmente, lo que significa que la vida que he construido aquí termina para siempre. Lo que el campamento no sabía era que volver a casa significaba enfrentarse a la única persona que llevaba 15 años buscando a Malcolm Broxire. Alguien que jamás le perdonaría haber abandonado sus responsabilidades y desaparecido sin explicación. El silencio se extendió por el campamento como una respiración contenida. Todos los presentes recalculaban todo lo que creían saber sobre el silencioso trampero que había vivido entre ellos. La desaparición de Malcolm Broxire había sido objeto de especulación durante años en todos los territorios. Algunos decían que había sido asesinado por rivales comerciales. Otros afirmaban que se había vuelto loco de dolor y se había adentrado en el desierto para morir. Coleman fue el primero en encontrar su voz. Si de verdad eres de Broxire, entonces tienes responsabilidades. Gente que depende de ti. No puedes simplemente jugar a las casitas con un par de niños indios. Malcolm guardó cuidadosamente la fotografía en su envoltorio. Esas responsabilidades son exactamente la razón por la que me fui. Construí ese rancho para que fuera un legado para mis hijos. Cuando murieron, todo por lo que había trabajado perdió sentido. Pero quizás por eso sobreviví ese invierno hace 15 años. Quizás la familia de Paloma Blanca me salvó para que yo pudiera salvar a estos niños. Cota se adelantó y tocó la mano cicatrizada de Malcolm, recorriendo las antiguas marcas con el meñique. Nuestra abuela dijo que comprenderías la pérdida. Dijo, tenías la misma mirada vacía que nuestra madre después de que nuestro padre muriera en el accidente de casa. La observación le dolió profundamente porque era acertada. Malcolm recordó haberse reflejado en las ventanas durante sus últimos meses en el rancho. Ver la mirada vacía que el dolor había grabado en su rostro. Había intentado llenar ese vacío con trabajo, con ira, con distancia, pero nada había funcionado hasta este momento. Los niños necesitan más de lo que puedo darles aquí, dijo Malcolm, dirigiéndose a todo el campamento. Necesitan educación, atención médica, la oportunidad de un futuro real. Mi rancho puede proporcionarles todo eso. Pero Coleman no había terminado. ¿Y qué hay de tu hermano? Benjamin Broxire ha estado dirigiendo tu negocio durante 15 años, esperando a que regreses o a que te declaren legalmente muerto. ¿Crees que te recibirá con los brazos abiertos? Sobre todo cuando apareces reclamando a estos niños como tus herederos. La mención del nombre de Benjamin ensombreció el rostro de Malcolm. Los hermanos se habían separado en términos amargos, y Benjamin argumentó que Malcolm estaba abandonando sus deberes con el rancho y los cientos de familias que dependían del ganado Broxire para su sustento. La discusión final había sido brutal, con palabras que no se podían perdonar fácilmente. Tala miró a Malcolm con preocupación. ¿Es tu hermano un hombre malo? ¿Nos hará daño? Malcolm se arrodilló para mirarla a los ojos. Benjamin no es malo, pero está enojado.
Lleva 15 años cargando con el peso de mis responsabilidades y cree que lo abandoné cuando más me necesitaba. Podría verte como una amenaza para todo lo que ha construido en mi ausencia. La honestidad en la voz de Malcolm hizo que los niños intercambiaran miradas preocupadas. Se habían preparado para los desafíos de convencer a un hombre de pagar una vieja deuda, pero no habían considerado que regresar a su vida real podría ponerlos en peligro por culpa de su propia familia. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Benjamin Broxire había estado haciendo más que simplemente administrar el rancho. Se había estado preparando sistemáticamente para que su hermano desaparecido fuera declarado legalmente muerto, un proceso que lo convertiría en el único dueño del imperio Broxire y todo lo que conllevaba. Malcolm pasó el resto del día preparándose para un viaje que había jurado no hacer jamás. Cambió sus suministros de trampas por provisiones de viaje, compró ropa adecuada para los niños y escribió cartas a contactos que podrían ayudar a difundir la noticia de su regreso. Cada acción se sentía como volver a ponerse una piel que había mudado años atrás. Incómodo, pero extrañamente familiar. Los niños lo ayudaron a empacar, con sus pequeñas manos cuidando sus pertenencias. Tala había envuelto la talla de hueso en un trozo de tela y lo guardó con cuidado en su nueva maleta de viaje, mientras Cota practicaba decir Malcolm en lugar del tratamiento formal que les había enseñado su abuela. Se adaptaban rápidamente, pero Malcolm podía ver la preocupación en sus ojos cuando creían que no los veía. Coleman se acercó al atardecer. Llevaba un periódico doblado que parecía de varias semanas. Encontré esto entre mis provisiones. Pensé que quizás querrían verlo antes de irse a casa. El titular le heló la sangre a Malcolm. La expansión del rancho Broxire continúa bajo nueva administración. El artículo describía cómo Benjamin había negociado importantes contratos con compradores del este, expandido la explotación ganadera a nuevos territorios y modernizado los edificios del rancho. Pero el último párrafo fue lo que hizo temblar las manos de Malcolm. Benjamin Broxire anunció su intención de solicitar la declaración legal de fallecimiento de su hermano desaparecido. Malcolm, alegando la necesidad de una propiedad clara durante la continua expansión del negocio. Se espera que la solicitud se apruebe en 60 días, convirtiendo a Benjamin en el único propietario del imperio ganadero de Broxire. Cota levantó la vista de su alforja. ¿Qué significa el periódico? ¿Qué dices? Pareces haber visto un fantasma. Malcolm dobló el periódico con cuidado. Decía, mi hermano ha estado planeando quedarse con todo lo que tengo. Si no regreso pronto, dejaré de existir legalmente y él tendrá el control total del rancho. Las implicaciones eran asombrosas. Si Benjamin lograba que Malcolm fuera declarado muerto, cualquier hijo que Malcolm intentara reclamar como heredero no tendría estatus legal. El rancho, el ganado, las vastas propiedades que podrían brindar seguridad a Cota y Tala pertenecerían a Benjamin, quien no tenía la obligación de cumplir las promesas hechas por su supuesto hermano muerto. Tala dejó la maleta que estaba empacando y se acercó a Malcolm. Tenemos que llegar antes de que se cumplan los 60 días. ¿Cuánto dura el viaje? 3 semanas si nos esforzamos y no nos metemos en problemas, dijo Malcolm. Pero hay algo más. Benjamin no solo se está haciendo cargo del negocio. Planea volver a casarse y su nueva esposa esperará ser la señora de la casa. No verá con buenos ojos la competencia por la atención ni los recursos de Benjamin. Los niños habían perdido a su familia una vez por una enfermedad. Ahora se enfrentaban a la posibilidad de perder a su nueva protectora por problemas legales, maniobras y política familiar. Apenas lo entendían. Pero Malcolm comenzaba a darse cuenta de que la talla de huesos y la vieja deuda eran solo el comienzo de su conexión. Estos niños lo necesitaban, pero él comenzaba a comprender que él los necesitaba igual de bien. Mientras se preparaban para salir del campamento al amanecer, ninguno de ellos sabía que Benjamin ya había recibido noticias de la presencia de Malcolm en el puesto comercial, y que él mismo estaba haciendo sus propios preparativos para asegurar que el regreso de su hermano desaparecido no fuera bienvenido. El rancho Broxire se extendía por el valle como un pequeño pueblo,
con la casa principal en una colina con vistas a cientos de cabezas de ganado y docenas de edificios más pequeños. Malcolm había olvidado lo impresionante que se veía su imperio desde la distancia. Todas las cercas pintadas de blanco y los graneros con techos rojos, dispuestos con la precisión de un hombre que valoraba el orden por encima de todo. La influencia de Benjamin era visible en todas partes, desde las nuevas literas hasta los corrales ampliados que no existían cuando Malcolm se fue. Cota y Tala cabalgaban en silencio a su lado, disfrutando de la primera visión de lo que Malcolm había descrito como su nuevo hogar. Los niños se habían acostumbrado a él durante el viaje de 3 semanas, pero ahora su nerviosismo era evidente. Entendían que todo dependía de las próximas horas. «Hay tanta gente», susurró Tala, observando a los peones del rancho moverse entre los edificios. «Trabajan todos para ti». «Ahora trabajan para Benjamin», corrigió Malcolm. «Que vuelvan a trabajar para mí depende de cómo vaya esta conversación». Un jinete se acercó a todo galope, levantando polvo tras su caballo. Malcolm lo reconoció como Tom Fletcher, el capataz del rancho que había sido leal a la familia Broxire durante más de 20 años. El rostro de Tom reflejaba sorpresa, alivio y algo que podría haber sido miedo, todo mezclado. «Malcolm, Dios mío, ¿de verdad eres tú?» Tom llovió con fuerza sobre su caballo, que se balanceó de lado. «Benjamin te estaba esperando. Hace 3 días se supo que viajabas por aquí». «¿Cómo está?», preguntó Malcolm, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Enfadado no es suficiente», dijo Tom. «Sinceramente, tiene abogados de la capital territorial. La boda está prevista para el mes que viene, y les ha estado diciendo a todos, probablemente seas un impostor que intenta reclamar la herencia», dice el verdadero Malcolm Broxire, fallecido hace años. Los niños intercambiaron miradas preocupadas. Habían viajado cientos de kilómetros con la promesa de que Malcolm los protegería, pero ahora parecía que ni siquiera él podría protegerse. «¿Y la declaración jurada?», preguntó Malcolm. «Se presentó hace 2 semanas. El juez la aprobó ayer por la mañana, a la espera de cualquier prueba de que sigues vivo. Benjamin es dueño de todo ahora, legal y debidamente». Las palabras golpearon a Malcolm como un puñetazo. Era demasiado tarde. Según la ley territorial, ya no existía, lo que significaba que no tenía derecho legal a reclamar a los niños como sus herederos ni a brindarles la seguridad que les había prometido. Pero Tala los sorprendió a todos desmontando de su caballo y caminando directamente hacia la casa principal. «Entonces no hablamos con abogados», le gritó a Malcolm. «Hablamos con tu hermano como familia, como nos enseñó nuestra abuela. A veces el corazón entiende lo que la ley no puede». Lo que ella no sabía era que Benjamin Broxire llevaba 15 años endureciendo su corazón ante cualquier posibilidad de regreso de su hermano, y que ya había tomado medidas para que la reaparición de Malcolm lo destruyera por completo. Benjamin Broxire estaba en el porche de la casa que su padre había construido, flanqueado por 2 abogados territoriales y una mujer con un vestido caro que solo podía ser su futura esposa. Era mayor de lo que Malcolm recordaba, con las sienes canosas y cargando con el peso de 15 años de responsabilidad sobre sus hombros. Pero sus ojos reflejaban la misma aguda inteligencia que lo había convertido en el consejero más cercano de Malcolm antes de que el dolor los separara. «Así que el hermano pródigo regresa», dijo Benjamin mientras Malcolm se acercaba con los niños. «Un momento oportuno». Apenas días después de que se aprobara la declaración legal, Malcolm se detuvo al pie de los escalones del porche, manteniendo la voz serena. «No estoy aquí para cuestionar lo que has construido, Benjamin. Estoy aquí para honrar una deuda y cuidar de estos niños. Niños que, convenientemente, parecieron legitimar tu derecho a una herencia que abandonaste». La voz de Benjamin era fría, practicada. «¿Cuánto les pagas por interpretar este papel?». Tala se adelantó antes de que Malcolm pudiera responder. Su vocecita se oyó con claridad a través del patio. «Me llamo Tala Oso Parado, hija de Joseph Oso Parado, nieta de Paloma Blanca, quien salvó la vida de tu hermano en el invierno de las nieves profundas.
Llevo la prenda de hueso de nuestro vínculo familiar y pronuncio las palabras sagradas de la promesa de protección. Levantó la pieza de hueso tallada, y algo en su tono formal hizo que Benjamín se detuviera. Este no era el discurso ensayado de un niño adiestrado. Era la recitación cuidadosa de alguien a quien le habían enseñado tradiciones sagradas. «Muéstrale la fotografía», le dijo Cota a Malcolm en voz baja. Malcolm sacó la foto enmarcada en plata de él y Catherine. El rostro de Benjamín palideció al verla porque reconoció no solo la imagen, sino el marco mismo. Había estado en el escritorio de Malcolm durante años, y Benjamín la había buscado por todas partes tras la desaparición de su hermano, sin saber nunca que Malcolm se la había llevado. «La conservaste», susurró Benjamín, y su compostura finalmente se quebró. «Todos estos años, conservaste su foto». «Yo conservé todo lo que importaba», dijo Malcolm, «incluida mi promesa a la familia que me salvó la vida. Estos niños necesitan lo que este rancho puede darles. Y tengo que dejar de huir del hombre que se suponía que era». Los abogados empezaron a objetar, citando precedentes legales y leyes de sucesiones. Pero Benjamín levantó la mano para pedir silencio. Bajó los escalones y se arrodilló frente a Tala, estudiando la talla de hueso con la atención que merecía. «Esto es real», dijo finalmente. «Recuerdo las historias que Malcolm contaba sobre la familia nativa que lo ayudó. Los detalles coinciden a la perfección. La ley dice que estoy muerto», señaló Malcolm. «Pero la ley puede cambiarse si la familia accede a solicitar la revocación de la declaración de defunción». Benjamín se puso de pie lentamente, mirando entre su hermano y los niños que habían viajado desde tan lejos para pedir protección. «El rancho es lo suficientemente rentable como para mantener a 2 familias. Hay espacio para todos, incluidos estos niños, pero tengo condiciones». «Dilas», dijo Malcolm. «No puedes desaparecer de nuevo. No más huidas cuando las cosas se pongan difíciles. Ayúdame a dirigir esta operación correctamente como socios, como deberíamos haber sido hace 15 años». Malcolm asintió. «De acuerdo». Benjamín se volvió hacia sus abogados. «Presenta la petición para revocar la declaración de defunción. Malcolm Broxire está vivo y estos niños son ahora sus herederos legales con plenos derechos a la herencia». 3 meses después, Cota y Tala se matricularon en la escuela territorial, aprendiendo a leer y escribir en inglés mientras enseñaban a su nueva familia las lenguas nativas que su abuela les había transmitido. Malcolm se había hecho cargo de la expansión del rancho a nuevos territorios, mientras que Benjamín manejaba las operaciones diarias. Los hermanos trabajaron juntos con la eficiencia de hombres que finalmente se han perdonado las heridas del pasado. Tala guardaba la talla de hueso en un lugar de honor en su habitación, un recordatorio de que a veces la mayor valentía surge de las voces más pequeñas y que honrar viejas deudas puede crear nuevas familias más fuertes que la sangre misma. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra inolvidable historia del oeste donde el destino y la valentía se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para